Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro y una charla sobre temas que a nosotros nos afectan de una forma tremenda. Y en este caso, en la columna que tenemos con Paula Rodríguez, que hoy está presente, que tiene que ver justamente con un tema que realmente nos impresiona por el nivel de complejidad que tiene, pero también, una vez más, estamos hablando de la justicia, una justicia sin perspectiva de género. Paola Verónica Ortiz es una mujer cordobesa que lleva 13 años presa injustamente. En el 2012 atravesó un parto en avalancha. Esto estamos hablando sin asistencia médica ni acompañamiento, en condiciones de extrema vulnerabilidad y violencia. Tras un nacimiento sin vida, la justicia la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Al momento de los hechos, Paola tenía 3 hijos, no había terminado la escuela, vivía en una habitación prestada y no tenía un trabajo formal. El embarazo y el parto ocurrieron en absoluta soledad, sin redes de contención, sin recursos materiales ni apoyo emocional, atravesadas por años de violencia física, sexual y económica. ¿Paula? Bueno, queremos darle las gracias a Julia Luna, abogada de Paola, y a Eugenia Altamirano, psicóloga de Paola. Ambas forman parte de una organización de Cruz del Eje y el noroeste de Córdoba, Fuerza Chuncana. Bueno, agradecerles por estar hoy con nosotras y, bueno, lo que nos quieran contar sobre esta situación tan terrible que queremos hoy visibilizar en la columna radial y bueno, y preguntarles también, ¿no? No solo sobre el acompañamiento que están haciendo, sino sobre la importancia de esta organización en la región. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias primero que nada por visibilizar el caso, y la verdad que es de extrema gravedad. Nosotras la conocimos a Paola en el 2022. Es un caso de emergencia obstétrica, de criminalización de una emergencia obstétrica, porque ella tuvo un parto en avalancha, en un contexto de absoluta vulnerabilidad, sin asistencia, sin redes de contención, y a raíz de esa emergencia obstétrica, de ese parto en avalancha, es que fue criminalizada por el Poder Judicial y se le condenó a homicidio calificado por el vínculo, le dieron cadena perpetua y hace 13 años que está privada de la libertad. Bueno, entonces, junto con otra abogada, que es Rocío García Garro, presentamos un recurso de revisión en el cual manifestamos que se había juzgado sin perspectiva de género y acompañamos un informe técnico realizado por la doctora Estela Maris Manzano, en el cual acredita que fue un parto en avalancha, esta situación médica en la emergencia, y por lo tanto pedimos que se revise esta sentencia. Es una sentencia que está firme, por lo cual, bueno, es el recurso que encontramos para poder defenderla, que es a través de la revisión de la sentencia y que se apliquen los estándares internacionales de la perspectiva de género. Este es un caso particular porque se desarrolla con una persona que está presa, que está en contexto de encierro. Los contextos de encierro requieren recaudos en cuanto a los acompañamientos, y es así que, bueno, desde nuestra organización tenemos una mirada sobre cómo abordar este tipo de casos, que es desde la interdisciplina. Entonces, es así que se suma Euge, que es psicóloga, para poder realizar estos acompañamientos con Paola concretamente, que ella les puede contar un poco mejor. Lo hacemos desde una organización que se llama Fuerza Chuncana, que es una organización que nace en el noroeste de Córdoba, en Cruz del Eje, pero también está en Córdoba Capital. Formamos un área de clínica de casos, de litigio estratégico también, y funcionamos a través de distintas áreas.
Sí, es importante mencionar a Fuerza Chuncana porque este tipo de casos se llama de litigio estratégico, en donde si no es con el apoyo y el acompañamiento de una organización, es muy difícil. Es muy difícil poder llevarlos a cabo porque son litigios largos que demandan también como defensoras mucho cuerpo, mucha cabeza, mucha entrega por ahí, compromiso, entonces también va de la pata de esto que estamos haciendo en este momento, que es la estrategia comunicacional, de poder visibilizarlo y de poder comprometer a la sociedad ante este tipo de problemáticas para que no vuelva a pasar nunca más, para que no haya ninguna otra mujer criminalizada por una emergencia obstétrica. Entonces, bueno, desde ese lugar es que le estamos pidiendo al Tribunal Superior que resuelva el recurso. Ya pasaron 2 años de que lo presentamos. Este año, principio de año, presentamos un pronto despacho en donde acompañamos este informe psicológico que realizó Eugenia, en el cual da cuenta del aislamiento familiar que ha vivido en toda la etapa de privación de la libertad, donde acredita la violencia psicológica, la violencia también obstétrica, porque ella tuvo 2 partos estando presa, el primero y en eso hay una sentencia del TCJ que acredita que varias mujeres sufrieron violencia obstétrica estando privadas de la libertad. Y Paola fue una de ellas. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de violencia, el aislamiento familiar, la violencia obstétrica, la violencia psicológica, violencia física también, porque distintas compañeras cuando estaba en la cárcel de Villa María la golpearon con estos estereotipos que se dan de malas madres, por lo cual había sido ella condenada en Villa María y en Bower también. Bower es la cárcel de Córdoba. Entonces, a partir de ahí, Euge pudo plasmarlo en un informe técnico que lo presentamos ante el Tribunal Superior para que conociera cuál es la situación actual en la que está Paola y solicitamos un pronto despacho. Es decir, que ya había transcurrido un plazo razonable, entonces por lo tanto pedimos que resuelva. Y luego el Comité Nacional de Prevención para la Tortura también hizo una presentación, es un comité importantísimo, porque lo que dijo fue que al tener una condena a perpetua, es desproporcional la condena que le aplicaron, y por lo tanto, y por todas las violencias sufridas en el contexto de encierro, eso significa un trato inhumano, degradante, y configura tortura. Entonces la gente del Comité Nacional pidió una audiencia con la vocal, con una de los vocales que es Aida Tarditi, en donde pudieron, digamos, indagar sobre esta situación y manifestar su preocupación. Y en esto también, una última cosa y le doy la palabra a Euge, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron a Amicus Curiae. El Amicus Curiae es una figura que significa amigos del tribunal, en donde las distintas organizaciones acompañan su argumentación en relación al caso. Es decir, son organizaciones expertas en la materia y desde ese lugar es que hacen sus aportes. Y ahí presentaron a Amicus Curiae el CELS, la Facultad de Filosofía, Fundeps, el TELAR, CLACAE, la organización Abogadas por Chaco, Católicas por el Derecho a Decidir, Instituto ONIL, CLADEM, bueno, INESIP. Esas son algunas de las organizaciones que, Dogmática Penal Feminista, que es un espacio que tiene la Facultad de la UBA, que estudian este tipo de casos, en donde, bueno, manifestaron que acá es similar al caso Manuela versus El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual no aplicaron los estándares internacionales de perspectiva de género y por lo tanto se incurre en una responsabilidad del Estado. Entonces, bueno,
todas estas, todo este acompañamiento de la sociedad a través de las organizaciones es de suma importancia, porque si no, abogada simple, solita, eso no ayuda, digamos, a poder hacer justicia, y también son instrumentos de democratización de la justicia, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra, Euge, por si quieres comentar un poco del acompañamiento, de la interdisciplina. Hola compañeras, ¿cómo están? Eh, bueno, como venía planteando ahí Juli, nosotras nos conocimos trabajando en el Centro de Asistencia a la Mujer y a la Familia en Villa de Soto, eh, que corresponde y es que trabaja desde el municipio de Villa de Soto, y ahora somos parte de Fuerza Chuncana, de una organización territorial del noroeste cordobés que surge en el noroeste, que empezamos a convocar y a reunirnos también con mujeres y disidencias de Córdoba capital. Estamos ampliando horizontes, y bueno, un poco la idea también es contarles la importancia del trabajo interdisciplinario, la importancia del acompañamiento psicológico en los contextos, sobre todo también de encierro, en donde es central poder poner en palabras las experiencias que el cuerpo está transitando, y sobre todo, y puntualmente en el caso de Paola, un cuerpo condenado, un cuerpo juzgado, un cuerpo que atravesó muchas situaciones de violencia y de vulneraciones y de vulnerabilidades antes de su evento obstétrico, después de su evento obstétrico y durante todo su proceso y su contexto de encierro. Y muchas de esas vulneraciones tienen que ver con los discursos que se fueron trabajando, que se fueron creando, que fueron atravesando ese cuerpo, en donde ella no hablaba, sino que lo que hablaba era las sentencias, los diferentes tipos de apelación, todo lo que se trabaja a nivel judicial son discursos que atraviesan nuestros cuerpos. Entonces ella fue nombrada como mata bebé, fue en función de eso. También hay un montón de prácticas que ahí Julia contaba, que fue golpeada en la cárcel de Villa María, sus hijos pierden el contacto, ella queda en absoluta soledad después de ese evento obstétrico, que si nos ponemos a pensar, un evento obstétrico es algo inherente a la vida de cualquier mujer o de cualquier cuerpo gestante. O sea, uno atraviesa un embarazo y puede acontecerle durante ese embarazo muchos eventos obstétricos, pero ella, por su contexto de vulnerabilidad, por su contexto de pobreza, no, recordemos que no había terminado la secundaria, no tenía una vivienda propia. Entonces, en ese contexto de vulnerabilidad, ese evento obstétrico la criminaliza y la atraviesa un discurso que empieza a hacer eco y a hacer mella en su subjetividad. Entonces, el trabajo de proceso de terapia o el encuadre clínico que se puede aportar desde la psicología y el trabajo interdisciplinario, con el derecho, con trabajo social, tiene que ver con poder recuperar su propio discurso, con sus nuevas maternidades también, con el acompañamiento con informes, pero sobre todo esto, ¿no? La importancia de qué discursos fueron atravesando esa sentencia hace años, y cómo hoy, incluso a través de esta lucha que se está dando por su libertad, también la posiciona a ella desde otro lugar. Ella empieza a incorporar en su discurso que ella eh, es una buena madre, que tiene compañeras que la miran, que la cuidan, que se preguntan cómo está, que se preocupan por ella, que le creen. Entonces, todo eso hace mella en su subjetividad y en las posibilidades de construir una vida más allá del evento obstétrico,
y de ese cuerpo criminalizado por un sistema patriarcal, violento, misógino, clasista, que la juzgó en su momento y que avaló muchos discursos que hasta hoy atraviesan su cuerpo y definen sus vínculos o sus no vínculos, digamos, y cómo también las organizaciones, el feminismo y las nuevas formas de habitar el mundo que militamos, eh, empiezan a transformar su vida. Quería preguntarte, Eugenia, sabemos Sí, que Paola tuvo otros hijos luego de la condena. sí, ¿Cómo es esa situación? Si pueden contarnos. Sí, creo que arranque. sí, sí, sí. Tuvo 2 hijos, el primero de ellos fue, porque ella hace 13 años que está presa, privada de la libertad, 13 años es mucho tiempo, y eso tiene una especial gravedad en este caso, que va de la mano de esa condena larga, porque ella le condenan a perpetua. Entonces, ella, estando privada de la libertad, tuvo una pareja, y bueno, y tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue dado en adopción sin su consentimiento, y el segundo de los hijos, ahí nosotras la conocimos, ella estaba embarazada, hicimos una presentación en la CENAF diciendo que si bien tenía una condena larga, ella tenía el derecho, y ese niño tenía el derecho a vincularse con su mamá. Entonces, a raíz de ahí, ese niño está con sus tíos paternos, y Paola tiene comunicación, ese niño sabe quién es su mamá, sabe dónde está su mamá, y tiene comunicaciones y vinculaciones con ese niño. Así que también va de la mano de estas violencias que sufrió estando privada de la libertad. Ese niño es alguien en quien ella piensa mucho, se preocupa y es su esperanza para salir afuera. También em, cuando por ahí algo a contar también es que nosotras empezamos a visibilizar este caso después de la película Belén, en comparación, porque son casos de emergencias o eventos obstétricos que atraviesan las mujeres, que tienen que ver con partos en avalanchas, abortos espontáneos, partos, bueno, eventos obstétricos que devienen en situaciones criminalizantes cuando son las mujeres pobres que atraviesan este tipo de eventos, ¿no? Porque también ahí es para pensar dónde estuvo el Estado en momentos previos, dónde la educación sexual integral, dónde las prevenciones, también desde la salud, bueno, la política pública en materia de salud. Todas estas circunstancias no fueron dadas. Cuando llegue el Estado es para criminalizarla, para juzgarla, y encima con esta gravedad, ¿no? Con una condena perpetua, eh, sin, con una defensa técnica deficiente, con una falta de diligencia por parte de la Fiscalía. Bueno, todos estos elementos que aparecen, la falta de pruebas también en la condena, porque en ningún momento del expediente se observa que se acredita el nacimiento con vida. Entonces, bueno, son circunstancias específicas que se dieron en este caso, que nos sirven para dar cuenta de que hay una justicia que no aplicó la perspectiva de género y que tampoco aplicó los principios básicos del derecho, el principio de inocencia, que una persona, digamos, es inocente hasta que se demuestre con pruebas lo contrario, el debido proceso y las garantías constitucionales que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Acabas de decir algo que realmente a mí me sorprende mucho, esto de que los médicos, me imagino forense, por parte del tribunal, no acreditan que ese bebé nació con vida. Ujú. Es decir, que entonces no habría delito. Exacto. Si no se acredita, ¿por qué se le condenan por homicidio?
y para que haya una condena de homicidio se tiene que determinar la intención de matar, y no solo la intención, sino el dolo. Y esto en ningún momento se acreditó porque no hay una prueba de ese nacimiento con vida. Entonces, al no haber nacimiento con vida, no hay delito, porque no hay asesinato, no hay homicidio. Entonces, a Paola se le condena por un delito de omisión, de comisión, de omisión por omisión, de comisión por omisión. Lo que significa es que omite haber cortado el cordón umbilical, omite no haber ido al hospital, omite. Entonces, en esas omisiones es que le condenan por una omisión, un delito de omisión. Y esto es terrible porque, digamos, hay una falta de certeza sobre el nacimiento con vida y acompañan de presunciones. Omitió ir al hospital, omitió, bueno, pero esas omisiones, hay un contexto en el que se desarrollan las cosas, hay una emergencia en la que se desarrolla este hecho. Entonces, a partir de ahí se da también estas omisiones. ¿Cómo van a acusarla de no cortar el cordón umbilical a una persona que no terminó el secundario? O de también lo que dice y no terminó la primaria tampoco. Entonces se le está pidiendo conocimientos médicos a una persona que es analfabeta. Entonces ahí también los casos se analizan de acuerdo a los contextos. Y el contexto no fue tenido en cuenta en este caso y es algo de extrema importancia. Y Eh, además, ahí, sí. Juli, también pensar un poco en cuánto nuestro sistema judicial le cede la palabra y habilita la escucha a los contextos y a las historias de esas mujeres que vienen atravesando situaciones de violencia estructural y cómo el sistema también se encarga de encasillar esa historia en mala madre, mala mujer, asesina, cuando en realidad hay un contexto de palabra que no se puso en juego y que eso hace mella en su subjetividad. Eso tuvo que ver con una condena previa porque es una mujer que atravesó un montón de situaciones que no cumple con la maternidad como destino. Y hay un contexto estructural previo, a ver, que tiene que ver con la intimidad y con la vida de Paola, que nosotros no podemos comentarlo, pero sí hay un contexto de violencias estructurales previa a toda esta situación. Entonces, ¿cuánto del sistema en ese momento fue funcional al patriarcado, fue funcional a ese discurso en donde las malas mujeres, por no ser madres y porque su cuerpo atraviesa otras circunstancias, no cumplen con el destino de la maternidad, ni de la buena maternidad, y ya le encasilló y no le cedió la palabra, ni la defensa la escuchó, ni el juzgado la escuchó, ni los jueces la escucharon. Entonces, eso tiene sí o sí una consecuencia en su subjetividad y en su proyecto de vida y en las formas de habitar el mundo. Y la importancia de las organizaciones feministas como Fuerza Chuncana para poder devolverle a otras el derecho a poder hablar y a poder construir su historia desde otro lugar, con otro marco teórico, con otra lectura de sus propias situaciones. Exacto. Y sumando lo que decía Euge, este tipo de casos se suelen nombrar y salen a la escena pública con nombres ficticios. En el caso de Paola es un nombre real. ¿Y por qué? Porque cuando le preguntamos cómo quería que nombremos o qué nombre quería que utilicemos, ella lo que dijo es que quería que sea su nombre, porque así como la prensa y como la justicia había nombrado y había descreído de su historia, ella quería ser nombrada con sus propias palabras, con su propia historia y con su propio nombre, y también para que sus hijos puedan visitarla en la cárcel, para que conozcan y que puedan visitarla en la cárcel, para reivindicar su historia. Así que
sí, en esto que decía del trabajo de las organizaciones feministas, desde Fuerza de Chuncana hicimos distintas actividades que considerábamos importantes para la visibilización. Una de ellas fue un campeonato de fútbol en la localidad de Villa de Soto, porque ahí funciona una escuelita de fútbol femenino que se llama Soteños de Corazón, que participan niñas y adolescentes de diferentes edades. Entonces, cuando terminó el año, hicimos un campeonato en el cual nombramos el campeonato como Libertad para Paola. Así que ahí también estuvimos compartiendo con las niñas sobre este caso, sobre la importancia y el rol que tiene que tener la justicia y también para nombrar eh, otras formas de construcción de la justicia también. Y por nombrar esas injusticias que atravesamos como mujeres y que atravesamos en los cuerpos. Después otra acción que hicimos fue el canto por la libertad de Pablo Ortiz, que fue en Córdoba Capital, en La Piojera, con distintas artistas, con Enganchate Cancán, el coro Luna Verde, la Batucada Emergente, y ahí también desarrollamos un conversatorio. También el deporte, la música, son expresiones culturales que nos permiten poder nombrar y habitar los espacios desde otro lugar, con una mirada feminista, y que también aporta alegría, también aporta otras experiencias a la construcción colectiva. Porque este tipo de casos son particularmente graves y particularmente densos, por así decirlo, en cuanto a la complejidad que traen. Entonces también poder compartir este tipo de casos sumado a otras estrategias comunicacionales que son creativas, que son sociales, que son artísticas y culturales, nos parece como asociación importantes, porque también de ese modo construimos otros imaginarios para las niñas, otras representaciones que, bueno, en definitiva son el futuro y por quienes peleamos también. Quería preguntarle a Eugenia, ¿cómo se hace porque Eugenia hablaba de la interseccionalidad, ¿no? Un montón de discriminaciones y situaciones de violencia que ha tenido que sobrevivir Paola en estos 13 años de encierro, en donde no es lo mismo eh, varones que mujeres tampoco, porque sabemos que no son las mismas condiciones de encierro, eh, y que además las mujeres están en mayor soledad que los varones que están encerrados también. Esto nos han comentado los familiares, quienes visitan, las organizaciones que visitan las cárceles. Entonces, ¿cómo se hace para poder sobrellevar semejante situación con tanta complejidad? Bueno, ¿cómo se hace? Me parece que es un acto de valentía cotidiano de Paola para sobrevivir, ¿no? Ella encuentra las maneras, creo que aferrarse a una rutina, tener vínculos, que también en las experiencias que ha sido ir a acompañarla en la cárcel, eh, una de tantas veces que fuimos con Juli, veíamos la diferencia entre ser varón y estar en contexto de encierro que ser mujer y estar en contexto de encierro. Eh, las visitas son mucho menores. En cantidad y en calidad. Pau no tiene visitas, ella la acompaña solamente el equipo técnico y alguna que otra visita humanitaria. Pero yo creo que el gran desafío para las mujeres que habitan el contexto de encierro es poder tener algún lugar y algún horizonte. Ella, su gran horizonte es poder reconstruir sus vínculos con sus hijos también, ¿no? Esto es su maternidad en el contexto de encierro, eh, y poder también en función de eso ordenar una rutina para que sus ansiedades disminuyan o se puedan ir sosteniendo. Pero es un desafío y una creatividad cotidiana de ella
y del desafío. También ha encontrado diferentes vínculos de amistad ahí adentro que también oscilan, trabajan ahí en la dinámica diaria de la cárcel, ¿no? Entonces, por ahí son cambiantes esos vínculos que hacen entre ellas, pero por lo general Paola tiene muy buenos vínculos adentro porque es una mujer muy amable, muy cálida, muy cuidadosa de sus vínculos. Quería preguntarles respecto a lo legal, ¿qué es ahora lo que se está esperando? ¿Cuáles son esas respuestas urgentes que estamos como comunidad, porque ya nos sentimos parte también, ¿no? de esta lucha? ¿Qué se está exigiendo? ¿Qué respuestas estamos exigiendo? Perdón, tenía el micrófono apagado. La respuesta que estamos exigiendo es justicia, la nulidad de esa sentencia y la aplicación de la perspectiva de género, que Paola salga en libertad, la absolución y la libertad de Paola. Entonces, la justicia ya hace mucho tiempo que tiene el Tribunal Superior de Justicia el recurso a los fines de su resolución y todavía no tenemos una sentencia del recurso que presentamos. Ahora actualmente estamos en feria judicial, pero las semanas anteriores a la feria, desde el equipo de Fuerza Chuncana, hicimos un cronograma de visitas a las barandillas, día de por medio, un abogado de distintas organizaciones fueron a preguntar y a consultar sobre el estado del expediente, y esta es una estrategia que sumamos para que también conozcan desde el Poder Judicial la cantidad de compañeras, de organizaciones que están preocupados por esta resolución, para que pueda, que es, como bien vos decías, un problema de la sociedad, y la sociedad está esperando esta respuesta por parte del Poder Judicial. ¿Qué pedimos? Que se aplique la perspectiva de género, la libertad de Paola y su absolución. Eso estamos pidiendo. Ahora la feria judicial retorna a la actividad la semana del 20 de fines de este mes, y ahí vamos a continuar con el cronograma en la barandilla del Poder Judicial, insistiendo por la libertad de Paola y insistiendo desde distintos actores, desde distintas organizaciones, para poder colectivamente dar curso a este reclamo. Así que, bueno, también algo importante que, bueno, nosotras nos vimos en las reuniones previas al Encuentro Plurinacional de Mujeres, y bueno, este es un lugar y un contexto particular, que es que este año se desarrolla en Córdoba el Encuentro Plurinacional. Entonces, eso consideramos y se ha tomado como una consigna el Paola en el encuentro. Entonces, queremos que Paola esté en el encuentro, y desde lo social y desde las organizaciones y desde la presión, la idea es insistir para que eso suceda. Entonces, también en las actividades previas al encuentro, también en los talleres, queremos participar desde un lugar en el encuentro pluri. Esperamos que ya para ese momento Paola esté en libertad, así que vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Ahí estamos mostrando la página, Ujú. Libertad para Paola Ortiz. ¿Querés comentar un poco sobre esta página? ¿Quieren contarnos? Y Sí, creo que también hay ¿no? Unas peticiones para firmar. sí, bueno, la página la comenzamos junto con la campaña de Libertad para Paola Ortiz. La página es www.libertadparapaola.org. Ahí, digamos, se comenta sobre el caso, y hay distintas acciones con las cuales se puede acompañar. Una es a través de firmando la petición. También ahí en la página se pueden descargar los carteles sobre la campaña, y también compartir la página a través de la web. Así que bueno, esas son algunas de las acciones.
que por ahí no está del todo completa la página en el sentido de que está el encuentro plurinacional este año y desde ahí también vamos a realizar algunas acciones. Pero sí, por supuesto que se pueden sumar, ahí hay un cartelito que dice sumate para poder firmar la adhesión, y toda esta cantidad de firmas, la idea es que en algún momento también las podamos presentar ante el Tribunal Superior para que conozca de todas las personas que están involucradas y problematizadas con el caso. Bueno, la verdad que es complejo el tema, es compleja la situación de Paola, pero yo pienso que con la fuerza, la energía que tenemos las mujeres, que lo hemos demostrado muchísimas veces, vamos a lograr la libertad de Paola y sobre todo esto, ¿no? De pensar en esto esta esperanza, ¿no? Que ella mantiene en este proyecto de poder estar con sus hijos y sobre todo esto también de que seguimos insistiendo en la perspectiva de género. Me deja mucha preocupación porque seguimos viendo que históricamente las asesorías letradas se disculpan ante las mujeres que no tienen recursos económicos para poder pagar a un abogado en la cantidad de casos que hay, pero también es cierto que hay muchos asesores letrados que lamentablemente siguen sin tener la perspectiva de género y ese es un grave problema para todo lo que acontece en la pelea de la justicia, ¿no? Interna. Y digo, tenemos que seguir insistiendo en que la justicia tiene que incorporar personas con sensibilidad y con capacidad para poder leer estos contextos que ustedes están expresando, como en el caso de Paola. Ujú. Sí, tal cual, totalmente. Bueno, agradecerles por compartir y por visibilizar el caso, porque hasta tanto no tengamos esa resolución, vamos a insistir. Y justamente es para que nunca más una persona, ninguna mujer atraviese lo que pasó Paola y sea criminalizada por una emergencia obstétrica. Nunca más y ni un minuto más, ni una presa más por emergencias obstétricas, es lo que decimos y tomamos como consigna. Así que bueno, por Paola en el encuentro y muchas gracias por la visibilización del caso. Eugenia, Muchas gracias. Eugenia, Sí. ¿querés decir algo? No, agradecerles el espacio de visibilización del caso, de la situación de Paola y considero también que esto que decías vos, Karina, es súper importante, la importancia de tener asesores jurídicos, asesores letrados que tengan formación en género, que garanticen la palabra, que garanticen la escucha. Sería como un horizonte a trabajar en esto que decía Julia del camino al encuentro, también como una de las consignas más importantes, el acceso a la justicia para las mujeres y a un proceso justo, un proceso donde se las escuche, donde tengan lugar. Y bueno, por esto que decía Julia, por Paola en el encuentro, por poder garantizar su libertad y vamos a por ello. Así que Sí. muchas gracias por el espacio. Y también de paso, pedirles y decirles que si quieren seguir a Fuerza de Chuncana en el Instagram, ahí compartimos también las actividades que vamos realizando en la diaria. Paula. Muy agradecidas, compañeras, y también revalorizar el trabajo que están haciendo. Qué importante las gracias. redes feministas, las personas con compromiso y estas redes que vamos formando, tejiendo y que vamos visibilizando tantas injusticias, porque en el camino nos vamos encontrando, ¿no?, con todo tipo de violencias, cada modalidad y lamentablemente las mujeres que van atravesando estas criminalizaciones absurdas, porque escuchando el caso de Paola, siento que es una mujer que ha vivido todas las violencias, ¿no? O sea, un ejemplo de todo lo que no debe pasarle a una mujer. Así que agradecerles, vamos a seguir visibilizando y